Si hablamos de sociedades, forzosamente hablamos de interrelación de personas, y si hablamos de interrelación de personas, hablamos de que tiene que existir una forma de entenderse, por lo tanto, ocupan la comunicación. Pero cuando esta comunicación ya no es solo entre dos personas, sino entre toda o gran parte de la sociedad, tenemos que irnos a conceptos de la comunicación más complejos que nos expliquen el funcionamiento interaccional y comunicativo de los grandes grupos o masas. Y para eso, tenemos las teorías de la comunicación. Una teoría de la comunicación no es otra cosa más que una manera o forma en la que un mensaje o idea se transmite a través de un grupo o sociedad. Y estas existen gracias a diversos estudios psicológicos, sociológicos e incluso geopolíticos. Asimismo también puede derivar de creencias ideológicas, como lo puede ser una corriente filosófica o una creencia religiosa. Además de lo anterior dicho, existen teorías de todo tipo y, aunque no todas se relacionan de la misma forma, e incluso hay teorías que demeritan a otras. Muchas de estas sí se complementan entre sí, ya que al final una teoría es solo eso, una idea de cómo funciona cierto tipo de comunicación, pero sin transformarse nunca en ley, esto debido a que no hay una única forma de relacionarse o de comunicarse, puesto que existen diferentes sociedades con diferentes culturas e ideologías que las vuelven únicas a comparación de todas las demás. Así que, acompáñenme que hoy veremos las teorías de la comunicación que considero más importantes. Pero hey, antes de empezar a hablar de las teorías mismas, tenemos que entender dos conceptos básicos para las ciencias de la comunicación y, por lo tanto, para estas teorías. Y estos dos conceptos serían la comunicación micro y macro. Comunicación micro. La comunicación micro, como su nombre lo indica, se refiere a toda aquella comunicación que se da a nivel microsocial, o en otras palabras, toda aquella comunicación que se da de forma interpersonal, o cara a cara. Algunos ejemplos de este tipo de comunicación podrían ser la típica charla que tienes con un amigo, la conversación que tienes con una cita en un restaurante, o la que tienes con un compañero de oficina hablando de qué es lo que hará el fin de semana. Comunicación macro. Este tipo de comunicación tiene que ver con todo mensaje que se da de forma masiva, por lo que ya no es un mensaje directo para una persona en específico, sino para todo un colectivo o masa. Ejemplo de esto podrían ser, la radio, la televisión, un video en alguna red social como lo pueden ser, TikTok, YouTube, o Facebook, así como también en diarios y revistas. Dentro de la comunicación macro, también existen los mensajes que no se dan por medios masivos, pero sí se dan para una gran audiencia, como lo podría ser un líder de opinión hablando ante sus seguidores en un meeting, un político en campaña publicitaria, o incluso un sacerdote o el papa dando una misa para cientos o miles de personas. Ya con esto claro, ahora sí podemos comenzar. Teoría de la agenda setting. Esta teoría nace en los años 60, y el padre de esta es Bernard Cohen, esto debido a que es de los primeros en hablar de ella, además de tener una frase que engloba muy bien todo el concepto de la misma. Los medios frecuentemente no tienen éxito al decirle a la gente que tiene que pensar, pero tienen un éxito asombroso al decirle a la gente sobre qué tiene que pensar. En pocas palabras, la agenda setting es una serie de temas, opiniones o noticias en la que los medios de comunicación enfatizan más, esto con la finalidad de que dentro del subconsciente colectivo queden estos como los principales temas de interés, logrando a su vez, que otros temas que los medios no quieren que se viralicen tanto, se olviden de forma más rápida al no darles una mayor cobertura mediática. Ejemplos de esto podrían ser las cortinas de humo que se han dado por parte de antiguos gobiernos mexicanos para cubrir escándalos políticos, como lo pueden ser los 15 de Rubí, la boda de Derbez, el chupacabras, la guardería ABC, entre muchos otros. Estas agendas se pueden dar a diferentes niveles sociales, por ejemplo puede existir una agenda regional en donde se enfaticen ciertas ideas que se quiere dar sobre una región en concreto. Agendas estatales, que tienen que ver con las ideas y noticias que se quieren resaltar en un estado en particular. Agendas nacionales que, como lo dice su nombre, enfatizan ciertas noticias e ideas que se quieren mostrar ante toda una nación. Existen además, otras de mayor alcance como lo podrían ser las agendas internacionales, continentales y mundiales, las cuales son prácticamente lo mismo que ya he repetido pero a diferentes alcances sociales. Teoría de la aguja hipodérmica. El creador de esta teoría es Harold Laswell. Él mencionaba que la propaganda es el mecanismo por excelencia para asegurar la adhesión y fidelidad de las masas sobre una idea, líder o ideología.
Asimismo, esta propaganda funcionaba como el medio perfecto para el control social pacífico sin necesidad de recurrir a medidas extremas como represión o violencia de cualquier tipo. Laswell menciona que, desde esta perspectiva propagandística, el público es visto como un ente pasivo que responde ante cualquier estímulo dado y que carece de características específicas, lo que la hace parecerse a una masa amorfa de carne que no tiene voluntad propia. Por lo tanto, su nombre proviene de que si un medio inyecta a esta masa amorfa con una aguja hipotética, cargada de ideales y principios que ellos consideran buenos, esta masa responderá de forma inmediata acatando las órdenes y principios, ya que será un ataque directo a su centro ideológico que no puede esquivar. Para hablar de las siguientes teorías, lo haremos de forma diferente a las anteriores, puesto que además de explicar estas, también las compararemos entre sí y veremos qué tanta compatibilidad tiene una con la otra. Teoría de la cámara de eco. Esta teoría nos menciona que, toda persona está encerrada en una cámara o habitación repleta y rodeada de aquellas ideas a lo que esta persona es afín. Por ejemplo, si una persona es de ideas de izquierda, lo más probable es que lo único que investigue, escuche, vea o diga tendrá alguna inclinación a temas de izquierda. Asimismo, las personas con las que se relacionen, serán muy parecidas a ellas en cuanto a formas de pensar y actuar. Esto poco a poco va haciendo que la persona selle cada vez más las paredes que la rodean, impidiendo ver otras ideologías o comentarios que no sean compatibles con los suyos. En pocas palabras, la cámara de eco nos muestra cómo la mayoría de las personas solo ven una cara de la moneda, no les interesa saber, escuchar, oír o hablar sobre alguna idea que no sea afín a sus gustos, lo que los lleva a crearse muros que les impiden ver el panorama completo. Prefieren vivir encerradas en sus propias ideas que cuestionarse si alguna de sus formas de ser, pensar o actuar realmente está bien o mal. Teoría de la espiral del silencio. Por su parte, la espiral del silencio nos demuestra que la mayoría de las personas se mueven gracias a las ideas de otros. La mayoría de ellos no tienen una opinión o pensamiento propio, no cuestionan personalmente sus acciones o sus ideas, sino que dejan que los demás se encarguen de ello. La definición más básica de lo que es una masa, si lo queremos ver de alguna manera diferente a la que estoy explicando. En la espiral del silencio no existe bien o mal, solo una idea que se sigue hasta los límites, pero en cuanto los líderes fallan o las ideas se desploman por diferentes razones, la gente no deja de actuar como masa, sino que simplemente buscan otra idea que seguir, solo con el fin de pertenecer a las tendencias, sin pararse mucho a pensar sobre las verdaderas razones detrás del movimiento o filosofía que han comenzado a seguir. Seguramente te diste cuenta de que ambas teorías son muy similares, al punto casi de poder decir que una es la evolución de la otra, siendo la cámara de eco el inicio del problema, empezando a oscurecer el panorama completo de una situación, poniendo muros y muros llenos de las ideas que la persona se ha empezado a repetir una y otra vez, hasta el punto de creer que son la única cosa que es verdad. Además, los algoritmos usados por las redes sociales hacen que solo vea información y noticias que compartan sus ideologías. Hasta el punto en el que entra en la espiral del silencio, ahí ya no hay marcha atrás. La persona ha llegado al punto en que los muros ideológicos son tan pesados y difíciles de tirar que cree ciegamente todo lo que dicen las personas que comparten su forma de pensar. Además, deja de razonar y cuestionar lo que dicen los líderes de estas ideologías. Por lo tanto, podemos ver que más que comparación, estas dos teorías se complementan, que fue algo que dije al principio del video, y así pasa con muchas otras teorías, claro está, pero la verdad es que son demasiadas y el tiempo poco, así que vayamos concluyendo con otros usos que se le pueden dar a las teorías de la comunicación. Ahora sí, hablando en serio, fuera de los usos que les dan las grandes corporaciones o gobiernos a la comunicación, la llegada del Internet y de las redes sociales globales han hecho que la comunicación prácticamente sea un recurso indispensable para vivir en el mundo contemporáneo. Antes de la era del Internet, seguramente a más de uno le pasó que, por no ir un día a la escuela, no se enteró de una tarea por no poderse comunicar con nadie. Esa tarea seguramente era importante para el examen, del cual tampoco te enteraste. Por reprobar ese examen terminas reprobando y abandonando los estudios y todo por no tener forma de comunicarte. Pero ahora ese problema se ha solucionado. Si repruebas ahora es por mérito propio. A lo que quiero llegar es que la comunicación ha evolucionado y cambiado tanto que a día de hoy no ocupas mucho más que un teléfono y acceso a Internet para poder transmitir tus propios mensajes e ideologías. Los tiempos han cambiado y tenemos que cambiar con ellos. Y como muestra de agradecimiento por quedarte hasta el final, te daré el mejor regalo que se me ocurre, mi pana.
Receita de como ser um mídia digital funcional de forma rápida e sencilla. Número 1. Cria um logo. Número 2. Ponle um nome favorito a tu meio de comunicação. Número 3. Descreve tu meio, mientras mais palavras como redes sociodigitais tenha, melhor quedará para quem o ler. Número 4. Realiza o foda mais épico que haya visto uma organização, incluso empresas del tamanho de Apple se quedarão impressionados. Número 5. Desenhe um programa de trabalho que te ajude a organizar como se criará o conteúdo. Número 6. Intenta ser um programa semanal em donde anotes as atividades que se supõe tienes que realizar cada dia de la semana. Número 7. Ignora o passo 6. O programa semanal nunca se usa porque nunca salen as coisas como queres. Número 8. Diles a todas as pessoas porque tu meio és melhor que os demás, e todos deveriam escuchá-lo, e se não querem escuchá-lo, apreta o punho, leno de rabia. Assim, em menos de 10 passos temos um meio digital rápido, e medianamente funcional. Adiós.